Hay momentos en la vida en los que el alma se quiebra en silencio. Momentos donde sonríes por fuera, pero por dentro te estás desmoronando. Donde ya no tienes palabras para orar. Donde lo único que te queda son lágrimas que hablan por ti. ¿Te ha pasado? Esa sensación de mirar al cielo y decir, Señor, ya no puedo más. Y no lo dices como una queja, lo dices desde el cansancio, desde esa parte de ti que ya no sabe cómo seguir. Y créeme, te entiendo. Porque estas no son palabras de alguien que habla desde un púlpito, sino desde el alma. Desde el mismo lugar donde todos, en algún momento, nos hemos quebrado. A veces la gente te ve sonriendo, trabajando, sirviendo, y piensan que todo está bien. Pero hay días en los que el corazón grita tan fuerte que ni el ruido del mundo puede callarlo. Y en esos días, no eres menos espiritual, no eres débil, no eres un fracaso, eres humano. Un hijo, una hija de Dios que necesita respirar, que necesita detenerse y decir, Padre, ya no puedo más. Y aquí quiero que escuches esto con toda el alma. Dios no se escandaliza con tu cansancio. Dios no se aleja cuando lloras. Dios no te juzga por sentirte agotado. Él no te ve desde lejos diciendo, ¿y este por qué se queja? No. Él se acerca. Se sienta contigo en el suelo. Te mira a los ojos y te susurra. No pasa nada, hijo. No pasa nada, hija. Yo sigo aquí. Estas palabras nacen desde el alma, inspiradas en las enseñanzas de Dante Gebel, un hombre que aprendió a hablarle al corazón cuando la vida se quiebra. Dios se especializa en gente rota, en almas cansadas, en corazones que ya no pueden más, porque justo cuando tú llegas al límite de tus fuerzas, ahí empieza el terreno donde Él obra. Yo lo viví, y no una, muchas veces. He tenido días donde me arrodillé sin palabras, donde solo dije, ayúdame, Señor. Y fue en ese instante cuando sentí que Dios me decía, está bien, no tienes que poder, déjame a mí. Y descubrí que a veces, el milagro no llega cuando gritas, sino cuando te rindes. A veces, el cansancio no es físico. Es un grito silencioso del alma que dice, ya no puedo seguir fingiendo. Te levantas. Haces lo que tienes que hacer, pero por dentro estás vacío. Y lo más difícil es que nadie lo nota, porque aprendiste a disimular, a sonreír mientras por dentro te estás cayendo a pedazos. Y déjame decirte algo que quizá nadie te dijo. No estás roto, estás siendo moldeado. Y el molde duele. El proceso agota, pero el propósito vale cada lágrima. A veces Dios permite que llegues a ese punto donde te derrumbas, no para castigarte, sino para enseñarte que nunca se trató de tu fuerza, sino de su dependencia. Porque mientras tú dices, ya no puedo más, Él te dice, perfecto, déjame obrar. Hay un momento en la vida en que el alma deja de correr y empieza a rendirse. Y rendirse no es perder, rendirse es confiar. Es mirar al cielo y decir, no entiendo nada, pero sigo creyendo igual. El enemigo quiere hacerte creer que tu cansancio es una señal de debilidad, que tu fe está fallando, que Dios se olvidó de ti. Pero es mentira. Tu cansancio no es abandono, es transición. Es el momento donde Dios está cambiando la estrategia, aunque tú no lo veas. ¿Sabes qué me impresiona? Que hasta los más grandes en la Biblia tuvieron ese ya no puedo más. El profeta Elías, el hombre del fuego, el que hizo caer llamas del cielo, también se quebró. Se sentó bajo un árbol y le dijo a Dios, Señor, basta, ya no quiero seguir, quítame la vida. ¿Y qué hizo Dios? No lo regañó, no lo reprendió, no le dijo, ten más fe. Le mandó un ángel, y el ángel le dijo, come y descansa. Escucha esto, porque puede cambiar tu vida. A veces, el milagro que necesitas no es un rayo del cielo, sino una siesta y una comida caliente. Porque Dios entiende que no solo tienes espíritu, sino cuerpo y alma. Y cuando una parte se agota, las otras también resienten el peso. No sé quién necesite escucharlo hoy, pero no es pecado descansar. No es pecado detenerte un rato, respirar, mirar al cielo y decir,
Señor, sigo aquí, cansado pero tuyo, porque el alma también necesita pausas, y en esas pausas Dios hace su mejor trabajo. Porque mientras tú te detienes, Él no deja de obrar. A veces creemos que si paramos, perdemos terreno. Pero en el reino de Dios, descansar también es avanzar. Porque cuando te rindes en los brazos del Padre, Él no te deja caer, te recarga. No te castigues por sentirte cansado. No te juzgues por no poder con todo. Hasta Jesús se cansó. Hasta Él se apartó del ruido, se subió al monte, se quedó solo y lloró. Y en Getsemaní, con el alma quebrada, dijo: Padre, si es posible, pasa de mí esta copa. Eso también fue un ya no puedo más. Y si el Hijo de Dios tuvo un momento así, ¿quiénes somos nosotros para no tenerlo? Hay noches en las que nadie te ve llorar. Ni tu familia, ni tus amigos, ni la gente que saludas con una sonrisa fingida. Pero Dios sí. Él ve esa lágrima que se escurre silenciosa, la que cae sin permiso, la que ni tú sabes explicar. Y no se asusta, no se aleja, no te reprocha, se sienta a tu lado. Dios no te ama menos por estar roto. Él no dice: cuando se recomponga, vuelvo a usarlo. No. Dios usa tus pedazos, usa tus lágrimas, usa tu historia entera, con lo bueno y con lo malo, para mostrar su gloria. Y quizá hoy te sientas como Elías bajo el árbol, pidiendo rendirte, o como Pedro después de negar a Jesús, lleno de culpa y vergüenza, o como esa mujer que ya no quiere fingir que todo está bien. Y Dios te dice: está bien no estar bien, pero no te quedes ahí porque yo sigo contigo. A veces el milagro no es que Dios cambie las circunstancias, sino que te cambie a ti dentro de ellas. Porque cuando cambias tú, lo que te rodea también empieza a transformarse. Yo lo vi en carne propia. Hubo días en los que sentí que no podía más, que el cansancio me estaba ganando, que mis fuerzas se habían ido. Y justo ahí, cuando pensaba que era el final, Dios me sostuvo. No porque yo fuera fuerte, sino porque Él nunca me soltó. Hay una paz que no viene del mundo, una paz que no se puede explicar, una paz que solo se siente cuando todo está mal afuera, pero adentro todo está en calma. Y eso no es casualidad, eso es presencia. La paz no es ausencia de problemas. La paz es la certeza de que no estás solo en medio de ellos. Y cuando entiendes eso, tu corazón empieza a descansar. Muchos oran diciendo: Señor, quítame los problemas. Pero tal vez la oración correcta sea: Señor, quédate conmigo en medio del problema. Porque si Él está, aunque no cambie nada afuera, todo cambia adentro. Y lo más increíble de todo esto es que el mismo Dios que creó los cielos, el que le habló a Moisés desde una zarza ardiente, el que sostuvo a David en el desierto, ese mismo Dios se sienta a tu lado cuando dices: ya no puedo más. Te abraza, y aunque no lo veas, te sana. Él ve tu llanto, tu cansancio, tu fe tambaleando, y en lugar de juzgarte, te susurra: no te preocupes, hijo, hija, estoy aquí, porque la fe verdadera no se mide por cuántas veces sonríes, sino por cuántas veces te caes, y aún así eliges creer. Y cada vez que lo haces, el cielo se conmueve. A veces pensamos que rendirse es el final, pero en el lenguaje de Dios, rendirte es el comienzo. Porque cuando llegas al punto en el que dices: Señor, ya no puedo más, Dios responde con una voz suave, firme y eterna: perfecto, porque ahora sí puedo yo. En ese momento ocurre algo misterioso. Tu debilidad se vuelve un altar, y sobre ese altar, Dios derrama su fuerza, su gracia y su propósito. Porque solo cuando se acaban tus fuerzas, comienzan las suyas. Muchos quieren ver milagros, pero nadie quiere llegar al punto donde ya no puede más. Sin embargo, los milagros nacen ahí, en ese terreno donde tu poder humano se acaba y solo queda la fe. No es en tus éxitos donde Dios muestra su gloria, sino en tus ruinas. No es en tus certezas donde Él se manifiesta, sino en tus dudas. No es en tus victorias donde se revela su poder, sino en tus heridas.
Porque Dios no trabaja con perfección, trabaja con rendición. Él no necesita tu fuerza, necesita tu entrega. Y cuando ve un corazón que se rinde, corre hacia Él. Hay una escena que me emociona cada vez que la recuerdo. Jesús, en el huerto de Getsemaní, arrodillado, temblando, sudando gotas de sangre. Y aún así dijo: Padre, no se haga mi voluntad sino la tuya. Esa frase lo cambió todo. Ahí no hubo fuego, ni truenos, ni milagros visibles. Pero en ese acto de rendición nació la salvación del mundo. Así es con nosotros. Cuando dejas de luchar contra lo inevitable y sueltas el control, Dios empieza a hacer su mejor obra. Porque la fe no siempre se trata de avanzar. A veces, se trata de detenerte y confiar. Yo lo he vivido tantas veces. Hubo momentos en los que pensé que todo se había terminado, que mi vida, mis proyectos, mis sueños, ya no tenían sentido. Y fue justo ahí, en esa rendición, donde Dios me reconstruyó desde adentro. Él no cambió mis circunstancias primero, cambió mi corazón. Y cuando cambió mi corazón, todo lo demás empezó a alinearse. Mira, hay una verdad que quiero que grabes en el alma. No todo lo que se rompe se pierde. A veces Dios rompe algo solo para hacerlo nuevo, más fuerte, más hermoso. Porque lo perfecto no inspira, pero lo verdadero sí. Cuando la gente te ve seguir de pie, después de haberte caído 1000 veces. Cuando te ve sonreír con lágrimas en los ojos, cuando te ve creer sin ver, esa es la fe que conmueve el cielo. Dios no está buscando héroes invencibles, está buscando corazones que digan: estoy cansado, pero sigo aquí. Y ese sigo aquí vale más que 1000 discursos, porque cuando el alma se rinde, el cielo se abre. Y lo que parecía el final se convierte en el principio de algo nuevo. Cada lágrima que has derramado no cayó en el suelo, cayó en el corazón de Dios. Y ahí, en ese terreno invisible donde se mezclan tu dolor y su presencia, esas lágrimas se transforman en semillas. Semillas de fe, de crecimiento, de propósito. Porque mientras tú lloras creyendo que todo terminó, Dios está sembrando una cosecha que todavía no puedes ver. Yo lo he visto una y otra vez. Gente que pensaba que su historia se había acabado, que ya no había nada por lo cual levantarse. Y con el tiempo, esas mismas personas se convirtieron en testimonios vivos del poder de Dios. Porque Dios no desperdicia nada. Ni tu llanto, ni tus errores, ni tus noches en vela. Él recicla el dolor y lo convierte en propósito. Y cuando ese propósito florece, entiendes que nada fue en vano. Tal vez ahora sientas que estás en tierra seca, que tus oraciones no germinan, que tus fuerzas se agotaron. Pero las semillas no mueren cuando no se ven, mueren cuando se dejan de cuidar. Y tú sigues aquí, cuidando la fe con lo poco que te queda. Eso ya es una victoria. A veces la temporada más silenciosa es la más sagrada. Porque aunque parezca que nada pasa, abajo, Dios está moviendo raíces. Y cuando llegue el tiempo justo, verás brotar lo que sembraste con lágrimas. Porque la Biblia dice: los que sembraron con lágrimas, con regocijo segarán. Y ese versículo no es poesía, es promesa. Es la garantía de que tus lágrimas no fueron inútiles, fueron necesarias. Yo aprendí que el alma no sana negando el dolor, sino abrazándolo con Dios al lado. Y mientras lo haces, algo ocurre dentro. Empiezas a ver belleza donde antes solo veías ruina. Empiezas a entender que incluso el cansancio fue parte del plan. Porque a veces el alma necesita vaciarse para volver a llenarse. Y escucha esto, porque es poderoso. No hay sufrimiento que no pueda transformarse en enseñanza. No hay herida que no pueda volverse una fuente de consuelo para otros. Dios usa tus cicatrices como faros para los que todavía están en la oscuridad. Por eso, no escondas tus grietas, muéstralas, porque las grietas dejan pasar la luz. Y esa luz, la que brota desde tus quebrantos, es la que inspira, la que sana, la que libera. Porque el mundo no necesita gente perfecta, necesita gente real que diga: estuve roto, pero Dios me volvió a armar. No sé qué te está pesando hoy.
Tal vez una pérdida, una traición, un sueño que no se cumplió, una oración sin respuesta. Pero si hoy estás respirando, es porque todavía hay capítulos por escribir. Y ese "ya no puedo más" que hoy sientes es solo una pausa entre dos milagros. Porque cuando Dios trabaja en silencio, está preparando algo que no solo te bendecirá a ti, sino a todos los que te rodean. Y cuando florezca, vas a mirar atrás y vas a decir: ahora entiendo por qué tuve que pasar por todo aquello. Descansar no es rendirse. Descansar es reconocer que Dios sigue trabajando incluso cuando tú te detienes. Y eso, mi querido amigo, mi querida amiga, no es debilidad. Eso es sabiduría espiritual. Vivimos en un mundo que nos dice: si no produces, no vales. Si paras, pierdes. Si te cansas, fallaste. Pero Dios no piensa así. Él no mide tu valor por lo que haces, sino por lo que eres. Su hijo, su hija, su creación amada. Y hay algo que el cielo te quiere recordar hoy. Dios no te quiere agotado, te quiere vivo. No te quiere funcionando por inercia, te quiere sintiendo, respirando, disfrutando. Porque el propósito no se cumple corriendo, se cumple caminando con él. A veces confundimos el cansancio con fracaso, y no entendemos que incluso las águilas descansan antes de volar alto otra vez. Y tú también tienes derecho a detenerte, a decir: hoy no puedo más. A cerrar los ojos, a soltar el peso y simplemente quedarte un rato en los brazos de Dios. Porque mientras tú crees que pierdes tiempo descansando, Dios está usando ese tiempo para restaurarte. Él renueva tu mente, cura tu alma y te da nuevas fuerzas para seguir. Yo aprendí, después de muchas noches sin dormir, que la fe no solo consiste en creer que Dios puede hacerlo, sino en descansar sabiendo que Él lo va a hacer. Y cuando aprendes eso, llega una paz que no se explica, una paz que no depende de resultados, una paz que te hace decir: no entiendo nada, pero confío. El alma se tensa cada vez que quieres controlar todo y se libera cuando decides confiar. Por eso hay tanta gente con el alma contracturada, porque están tratando de sostener lo que solo Dios puede sostener, y no todo lo que se cae debía sostenerlo. Hay cosas que Dios permite que se desmoronen porque ya cumplieron su propósito. Y mientras tú lloras por lo que se fue, Él está preparando lo que viene. No te castigues por no poder con todo. No te compares con los demás. Cada proceso es diferente, y Dios sabe exactamente cuánto puedes cargar. A veces te lleva al límite no para destruirte, sino para reconstruirte. Porque en el límite aprendes a depender. Y en esa dependencia descubres el descanso. Descanso no es dormir más. Descanso es volver a confiar. Es entender que aunque no tengas fuerzas, Él no te ha soltado. Es decir: Señor, no entiendo nada, pero aquí estoy. Y eso basta. Eso mueve el cielo. Yo sé que cuesta. Cuesta soltar el control. Cuesta detenerse. Pero a veces, la fe más grande no está en avanzar, sino en quedarse quieto, en decir: no voy a correr, voy a esperar. Y mientras esperas, Él obra. Aunque no lo veas, Él no se ha detenido. Hay momentos en los que oras y parece que tus palabras se pierden en el techo. Momentos en los que clamas y no hay respuesta. Y te preguntas: ¿dónde estás, Dios? ¿Por qué no me hablas? Y en ese silencio te duele el alma, porque sientes que el cielo se cerró. Pero déjame decirte algo. El silencio de Dios no es ausencia, es preparación. Él no ha dejado de escucharte. Solo está obrando de una manera que todavía no puedes entender. Porque cuando Dios calla, no está ignorando tu oración. Está construyendo tu respuesta. A veces, su silencio es su manera de decir: confía, hijo. Confía, hija. Todavía no es el momento. Y aunque te desesperes, ese todavía no es amor. Porque si Dios te diera lo que pides fuera de tiempo, podría destruirte en lugar de bendecirte. Dios no trabaja con microondas, Él trabaja con hornos lentos.
porque lo que se cocina rápido se quema rápido, pero lo que se cocina despacio se impregna, toma sabor, deja huella. Así son los procesos de Dios, lentos, profundos, duraderos. Y sí, esperar cansa. Cansa ver cómo otros avanzan mientras tú sientes que estás detenido. Cansa ver cómo otros logran lo que tú soñabas, mientras tus oraciones siguen sin respuesta. Pero escucha esto. No estás en pausa, estás en preparación. Dios no te olvidó. Solo te está entrenando para lo que te prometió. Y cuando llegue el momento, todo lo que hoy no entiendes cobrará sentido. Yo lo viví muchas veces. Hubo puertas que se cerraron justo cuando más las necesitaba. Lloré, me frustré, me enojé con el cielo. Pero después de un tiempo, entendí que esas puertas cerradas fueron la manera de Dios de protegerme de algo que no veía venir. Porque a veces, el mayor acto de amor de Dios no es darte lo que pides, sino librarte de lo que crees que quieres. Y cuando lo entiendes, aprendes a decir, gracias, Señor, por lo que no fue. Agradecer por lo que no pasó, por lo que no se dio, por lo que parecía pérdida pero resultó ser bendición disfrazada. Esa es la madurez espiritual. Y un día, cuando mires atrás, te vas a dar cuenta de que cada silencio fue una cita divina con tu destino. Cada espera fue un paso invisible hacia tu milagro. Cada no fue un te estoy cuidando. Así trabaja Dios, sin prisa, pero sin fallar. Y cuando llega tan perfecto, que te hace olvidar lo largo que fue el proceso. Así que si hoy sientes que Dios calla, no pienses que te dejó. Él está ahí, más cerca de lo que imaginas, mirando cómo tu fe madura en medio del silencio. Porque cuando ya no necesitas escuchar su voz para confiar, te conviertes en alguien que camina por fe y no por vista. Y eso, querido, querida, es el nivel más alto de confianza. Tal vez hoy te sientas agotado. Tal vez sientes que diste todo y ya no te queda nada. Pero quiero que grabes esto en tu corazón. Tu historia no termina en el cansancio. Dios no escribe tragedias inconclusas. Dios termina todo lo que empieza. Y si todavía respiras, es porque Él aún no ha cerrado tu capítulo. Puede que estés al borde, puede que el alma te pese, puede que tu fe esté temblando. Pero el Dios que te sostuvo hasta aquí, te va a sostener hasta el final. Escúchame bien. No estás retrocediendo, estás siendo redirigido, no estás solo, estás en el taller del alfarero. Y aunque no entiendas lo que pasa, cada golpe, cada pausa, cada lágrima tiene un propósito escondido. Hay procesos que no entenderás hasta que veas el cuadro completo. Pero cuando lo veas, vas a decir, valió la pena no rendirme. Porque el cansancio pasa, pero la promesa permanece. Las fuerzas se agotan, pero la gracia se renueva. Y esa gracia te va a levantar una vez más. Dios no te pide que seas fuerte, te pide que te quedes. Quédate, aunque duela. Quédate, aunque no entiendas. Quédate, aunque solo tengas lágrimas. Porque cuando decides quedarte, el cielo se mueve. Hay un versículo que dice, el que comenzó la buena obra en ti, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Eso significa que Dios no te trajo hasta aquí para dejarte. Aunque todo se tambalee, aunque la vida te haya golpeado más de una vez, Dios sigue siendo fiel. Él no cambia, aunque tú cambies. Él no se cansa, aunque tú te canses. Él no se aleja, aunque tú te calles. Y si hoy estás al borde, si ya no puedes orar, si solo puedes suspirar, quiero que sepas algo. El suspiro también es una oración. El Espíritu Santo traduce tus lágrimas en lenguaje celestial. Y cada ya no puedo llega al corazón del Padre como un sálvame. Pero sigo creyendo. Yo lo he visto miles de veces. Gente que estaba destruida, que no tenía fuerzas ni para orar, y aún así, Dios los levantó. No porque fueran valientes, sino porque Él fue fiel. Así que hoy no tires la toalla. No ahora. Porque si pudieras ver lo que Dios está preparando, entenderías por qué el enemigo quiso agotarte tanto.
El cansancio no es señal de que fracasaste. Es señal de que estás a punto de ver el milagro. Y cuando llegue, cuando lo veas, vas a sonreír con lágrimas y vas a decir: gracias, Señor, porque cuando yo ya no podía más, tú sí pudiste. Porque eso es la fe. No creer solo cuando todo va bien, sino seguir confiando cuando todo parece perdido. Esa fe sencilla, desgastada, pero firme, es la que mueve el corazón de Dios. Y cuando el cansancio se vaya, porque se va a ir, vas a descubrir que el fuego no te consumió, te purificó, que el proceso no te destruyó, te fortaleció, y que el final que tanto temías solo era el prólogo de algo nuevo. Así que hoy, respira profundo, cierra los ojos un momento, y dile al Señor: Padre, estoy cansado pero confío, estoy herido, pero sigo creyendo, estoy vacío, pero sé que tú me llenarás otra vez. Y cuando lo digas, vas a sentir su paz envolviéndote, esa paz que no viene del mundo, sino del cielo. Y entenderás que no necesitabas respuestas, necesitabas presencia, porque mientras tú pensabas que se trataba de resistir, Dios solo quería que aprendieras a descansar. Y cuando descansas en Él, todo cambia. La tormenta sigue, pero ya no te hunde. El fuego arde, pero ya no te quema, porque no caminas solo. Si este mensaje llegó a ti, no lo ignores. No es casualidad que estés escuchando esto. Es Dios recordándote que aún hay esperanza, que tu historia no ha terminado y que lo mejor todavía está por venir. Así que, antes de irte, haz algo simple pero poderoso. Suscríbete al canal, activa la campanita y comparte este mensaje con alguien que también está al borde, porque hay miles de almas diciendo: Señor, ya no puedo más. Y quizá este video sea la respuesta que estaban esperando. Y cuando te levantes mañana, aunque el problema siga ahí, recuerda esto: no caminas solo. Dios va delante de ti, abriendo camino donde no lo hay. Y su amor, ese amor que nunca falla, será suficiente para levantarte una vez más. Porque tu historia no termina en el cansancio, termina en la victoria de un Dios que jamás se rinde contigo.